Estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas. RCR 750 AM. Bueno, estamos de regreso, amigos. Vamos a hablar con una persona que yo estimo y respeto mucho, el doctor Luis José Uzcategui. Él es médico psiquiatra y antropólogo. Luis José, antes de arrancar, quisiera comunicarle a todos ustedes una información insólita que está llegando en este momento, una denuncia que hace Tamara Sujú sobre lo que está ocurriendo en la cárcel de Ramo Verde. Dice así: más de 100 funcionarios del DGCIM se presentaron durante la noche de ayer en la cárcel militar de Ramo Verde, donde hay numerosos presos políticos, violando toda norma de contacto por el coronavirus, y el cual los tienen aislados para torturarlos y maltratarlos. Es decir, presos que están además en unas zonas que son a veces muy distantes de su familia, y su familia hoy no se puede movilizar a saludarlos, que están hacinados en condiciones, como sabemos, casi que infrahumanas en las cárceles venezolanas. Pero entonces además el DGCIM va a torturar en un momento donde la ciudadanía lo que está necesitando es seguridad, porque estamos viendo los riesgos de excesos, de saqueos, de actividades violentas por la desesperación de la gente. Y esto está ocurriendo aquí en Venezuela. Esto es algo que tiene que ser, o sea, de verdad, esto tiene que llegar al extremo de la maldad en la historia de la humanidad. Es algo realmente inconcebible. Mi cariño y mi respeto a los presos políticos en estas horas. Un régimen que no fuera la maldad absoluta y la criminalidad absoluta, inmediatamente, cualquier dictadura en la historia, inmediatamente habría liberado a los presos políticos. Esto que enfrentamos es otra cosa. Luis José, tú eres psiquiatra, pero perdóname que me meta en tu campo, pero ya estos son rasgos psicopáticos, ¿no dirías tú?, por parte de los que están en el poder. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, María Corina, gracias. Bueno, nosotros tenemos un historial de comportamientos bastante cercanos a todo lo que es alteración social en el comportamiento de la psiquis. Es decir, cuando la psiquis se comporta para generar daño social, entra en una dimensión muy, muy peligrosa, muy compleja. Y históricamente esto ha venido trabajándose mucho en psicopolítica, ¿no? De ahí nacen los grandes pensadores británicos, Adam Smith, por ejemplo, John Locke. Como ellos ponen mucho énfasis en que si no hay instituciones, el humano pierde el control de todo, porque las circunstancias políticas y económicas son favorecedoras para alterar los sistemas de pensamiento. Y entonces se cae en lo que tradicionalmente se llama como conductas psicopáticas o pensamientos psicopáticos, que en la modernidad se llama como pensamiento irracional. Es aquel en el cual se hace todo lo contrario a lo que el sentido lógico y el sentido humanitario dicta. Tú y yo hemos hablado mucho de esto, y al final es importante entender que nosotros no estamos enfrentando políticos, ni malos políticos, ni políticos crueles. Estamos enfrentando realmente criminales en el poder, y que además en muchos casos, como se ha visto en esta oportunidad, el totalitarismo aprovecha circunstancias de crisis, en este caso una crisis tan profunda y tan angustiante, para avanzar en la supresión de las libertades aún más, ¿no? Entonces, en este contexto yo quería escucharte de forma, ¿sabes?, muy aterrizada. ¿Qué efecto puede tener en el cuerpo humano el hecho de que estemos conscientes que estamos frente a una situación sin precedentes, de altísimo riesgo físico? La gente sabe que hay el riesgo, además, de que se incremente la escasez de alimentos. La gente no puede pagar los alimentos, la gente quiere cuidarse, pero ¿cómo se queda en su casa si tiene? Aquí todo el mundo vive Claro. en nuestras zonas populares del día a día. Entonces, ¿cómo manejar eso? ¿Qué efecto tiene sobre el cuerpo? Y después, ¿qué podemos hacer? Claro. Previo a esto, te cuento algo también. Está estudiado, y eso es muy claro, que en situaciones de crisis y de caos, los pensamientos psicopáticos se crecen, se agigantan. Ellos se mueven muy bien en esa dimensión, ¿no? Porque ese es un terreno. Bueno, pasemos a los efectos que tiene una circunstancia como la que estamos viviendo en este momento, que es
una nueva guerra mundial, sin duda. Tiene todas las características de una nueva guerra mundial porque ha tocado el mundo de una manera globalizada, con la particularidad que se sale de las referencias de guerras mundiales. La segunda, que fue la más cercana, nunca hizo, por ejemplo, integrar, en este caso, a hombres, mujeres, niños, enfermos, ancianos. Aquí está todo el mundo vinculado al riesgo, ¿no? Al riesgo de padecer y de la muerte. Cuando eso sucede, pues se generan respuestas obviamente muy intensas, tanto en la dimensión de la salud física como en la salud mental. Y las dos se complementan. Es decir, si una cosa funciona no adecuadamente, altera la otra. Ese es el primer enfoque que hay que tener claro, y desde el punto de vista estratégico, de una manera clara y precisa, es muy útil que el humano se dé cuenta de que hay una realidad muy difícil. Nada de estar evadiendo, no. Tenemos una realidad muy difícil. Eso es como cuando yo tengo una escalera que está llena de aceite. Ojo, yo tengo que mirar los peldaños y saber que hay mucho aceite allí. Ese es el primer planteamiento. Es lo que se llama el foco externo. Es decir, asumir la verdad, después, poner los pies en la tierra y asumir la realidad de lo que estamos enfrentando y lo que se nos viene. Ver con claridad esa referencia externa. Pero viene entonces donde se puede hacer soluciones, porque yo no puedo alterar la escalera, destruirla, ni lo que está pasando en el piso de la escalera, no. Pero sí viene la opción mía de ser libre, y es cuál. Cuando yo me empiezo a enfocar en mis respuestas, empezando por las emocionales, ¿cómo estoy yo reaccionando ante esa realidad? ¿Estoy exagerando mis emociones? ¿Estoy cayendo en dimensiones que no me son útiles? Concretamente, nosotros necesitamos ahorita aquí emociones muy novedosas, ¿no? Evolutivamente, claro está, que es la emoción de alerta. Estar muy pendiente de lo que está sucediendo, que nos da una cuota de estrategia. Cuando yo estoy alerta, yo puedo ver con bastante claridad los riesgos, pero lo que no podemos... Y discernir la verdad de la mentira, ¿no? Y nos permite ver con mucho cuidado, por ejemplo, algo que está adicionado a esta realidad tan peligrosa en este momento que de nuestra contemporaneidad. Rápidamente hablamos de esto, que es la infodemia, que es que al lado del coronavirus pues se ha generado un virus peor, que es la distorsión y la mentira a través de la comunicación y la información. Hasta eso lo podemos enfocar si tenemos esa capacidad de respuesta emocional de alerta, porque la alerta es una emoción maravillosa. Lo que sí no nos da ninguna utilidad es cuando yo exagero y caigo, por ejemplo, en situaciones emocionales como esa ansiedad flotante, que es un tipo de estado emocional en que hay mucha preocupación, mucha irritabilidad, cuotas altas de expectativas muy aprensivas, y entonces se genera una situación donde yo pierdo la posibilidad de ser gerente de mi mente y vivo entonces a la deriva. Vivo a la deriva de qué, de lo que me llegan, de lo que me dicen, y sobre todo vivo a la deriva de las emociones poco útiles y poco adecuadas, que es lo más peligroso. Esto es muy útil que empecemos a entenderlo, que nosotros tenemos esa posibilidad de ver nuestras emociones, de observar nuestras emociones, pero con estrategias. Y ahí es donde también, de una manera sencilla, podemos ya utilizar cosas muy novedosas y modernas actualmente en la neurociencia. Si yo logro ver mis emociones y mis ideas, vamos de una vez a introducir mis ideas. Mis ideas, ¿qué? Negativas, catastróficas, desastrosas, inadecuadas, imprudentes, pero sin contaminarlas de más ideas negativas o más emociones negativas. Ya le estoy haciendo una limpieza. En un término coloquial sería, no embasuro más mis emociones con emociones más negativas. José Luis, danos un ejemplo. Danos un ejemplo ahorita. Concretamente, yo estoy muy preocupado porque voy a tener que estar aquí en mi casa 2 meses encerrado. Pero resulta que entonces mi mente empieza a producir que qué desgracia, y si yo me enfermo, y si esa enfermedad me lleva a mí a buscar asistencia médica y no la encuentro, y lo peor de esto es que yo puedo morir, pero va a morir también mi esposa y van a morir también mis familiares queridos. Fíjense cómo a esa idea de que en 2 meses, yo voy a estar 2 meses acá encerrado, le agregué 4 ideas más negativas. Si yo logro identificar que yo estoy haciendo sumatoria
de embasurar mi mente con más ideas negativas, de las cuales yo no tengo certeza. Yo no tengo certeza de que voy a morir, yo no tengo certeza de que me va a dar un infarto, sino es que mi mente tiene esa posibilidad de generar ideas más negativas. Te pongo ahora una idea con las emociones. Yo estoy muy ansioso, muy aprensivo, pero resulta que no solo eso, sino empiezo a deprimirme y empiezo a sentir que ya no vale la pena nada. Y sobre todo algo muy peligroso, empiezo a pensar que yo debería morir antes de que llegue el final. Entonces fíjense cómo a la emoción tristeza, que es muy adecuada cuando se están en situaciones poco estables, le he agregado dos emociones terriblemente catastróficas. Si yo logro entender que así funciona mi mente, si yo logro observar que a las ideas negativas y a las emociones negativas, la mente sana, ojo, sana, porque esto es muy útil que se den cuenta. Para esto no necesariamente yo tengo que tener un problema depresivo, ni un trastorno de ansiedad. No, es que eso es como funcionamos nosotros en nuestra vida diaria. Yo lo que estoy hablando es de cultura emocional, de modernidad emocional, de pisar en una dimensión que de alguna manera muy pocos centros en el mundo ya están enseñando a los niños, a los empresarios, a los gerentes a trabajar con estos programas de modernidad emocional, que es el otro punto interesante. Cuando nosotros señalamos esto, no es que estemos hablando de gente con problemas mentales, no. Lo que sí tengo el riesgo es de más fácilmente ir a un problema mental si yo no gerencio con criterios de modernidad el funcionamiento de mi mente. Luis José, entonces, concretamente, ¿sí? Sí, es que nos quedan 2 minuticos y te quiero hacer una pregunta. Dime. El foco que debo yo generar con mayor compromiso, que es el que yo puedo optimizar, es el funcionamiento de mi mente. Por favor, adelante. No, la pregunta concreta es porque hay mucha, digamos, preocupación sobre el tema de las, digamos, defensas para frente al caso de esta pandemia, del contagio, etcétera. ¿Cómo afecta la respuesta del cuerpo ante una enfermedad, ante una infección, dependiendo de la salud y digamos, la fortaleza a nivel mental? Claro. Bueno, eso sí es un paquete que ya también desde hace mucho tiempo se conoce y se viene estudiando, que es el paquete psico-neuroinmunológico. Es decir, la parte mental va a tocar la parte inmunológica y de alguna manera pues se genera un equilibrio. Hay curvas muy interesantes. A más depresión, más disminución de las defensas, de los factores de defensa del organismo. Tiene muchas décadas trabajándose en esto. Por eso es que es tan útil inclusive motivarnos nosotros con información adecuada, pertinente, moderna, seria, para también tener en cuenta que en la medida que nosotros no apliquemos estas estrategias del foco hacia nuestras emociones y nuestras ideas, le estamos dando posibilidades a que problemas orgánicos de cualquier tipo se exacerben y se exageren, ¿no? Y esto es muy sencillo, simplemente cuando nosotros estamos angustiados, fíjense qué fácil es que presentemos síntomas físicos de cualquier tipo, hasta inclusive mareos. Estoy mareado, ¿por qué? Bueno, pues estoy muy nervioso, obviamente, y todo esto sí es bastante claro que son descargas de neurotransmisores. Bueno, mira, la mente genera... Perdón, termina porque se nos acabó el tiempo y termino. quiero... La mente es una bomba de activadores de neurotransmisores. Cuando la mente genera adrenalina, tenemos taquicardia, tenemos opresión torácica, tenemos contracciones del esófago. Bueno, esa es la explicación. Y también hay momentos en los cuales son muy gratas esas manifestaciones, que es cuando nos encontramos con alguien que es grato, que es bello, que nos incita a atracción emocional, y entonces hay mariposas en el estómago. Mira, José Luis, yo creo que esto es tan importante lo que nos estás diciendo, es decir, tenemos que protegernos el cuerpo, pero también nuestra mente, y cuando necesitemos ayuda, buscarla. O sea, es un momento en el cual estamos todos viviendo una situación inédita, las familias separadas, los que tenemos los hijos afuera preocupados, ¿quién no los podrá cuidar si les pasa algo? Los que están afuera piensan quién se va a ocupar de mi papá o de mi abuelita si Dios no lo quiera se contagiara. Entonces tenemos que buscar también ayuda
a nivel psicológico, a nivel emocional y desde luego a nivel espiritual. Tú has estado muy activo por las redes. ¿Qué tal si nos das tu contacto donde la gente que te está escuchando te pueda seguir? Y yo sé que tú los vas a darnos más insumos y herramientas para enfrentar estos días difíciles. Bueno, una forma fácil es por el Twitter, @LuisJ. Allí pueden entrar al blog que tengo, pueden entrar también a algunos trabajos que estoy pues sacando en Instagram, en Facebook, donde la intención es que puedan descubrir que estos modelos tan modernos de la neurociencia para optimizar la mente, en un programa de optimización de la mente, pues se pueden hacer de forma sencilla y entender de forma sencilla. Bueno, empezar a ser sencillos en transmitir cosas bastante importantes. Bueno, no sabes lo que te agradezco, José Luis. A través tuyo le hago llegar a todos tus colegas y de tantos especialistas que en esta hora voluntariamente están ayudando, están abriendo sus brazos, dando su conocimiento, su tiempo, su orientación. Es verdad, uno se siente reconfortado de ser parte de una sociedad solidaria. Del régimen yo no espero nada, pero de la sociedad venezolana y de ciudadanos como tú, absolutamente todo. Así que gracias, Luis José Uzcategui, médico, psiquiatra, antropólogo, gran amigo, gran ciudadano. Gracias por acompañarnos. Un gran abrazo, María Corina. Cuídate mucho. Nos vemos muy pronto, si Dios quiere.